En el ejercicio C, inciso C del problema 1.28 nos dicen que demostremos que la mediana correspondiente al lado no congruente de un triángulo isósceles es perpendicular al, al lado. La mediana correspondiente al lado no congruente, estos son los lados congruentes de un triángulo isósceles, es perpendicular al lado y biseca al ángulo puesto en la base, o sea que este ángulo es congruente con este, es lo que tenemos que demostrar, ¿verdad? Y si demostramos que estos dos ángulos son congruentes, podemos asegurar que este es bisectriz, por lo tanto estaría bisecado el ángulo BAC. Bueno, eso es lo que tenemos que demostrar. Vamos a decir en primer lugar que el triángulo ABC es isósceles. El triángulo ABC es isósceles. Esto por hipótesis. Nos lo dicen en el problema, ¿no? Nos dicen que el triángulo es isósceles. Hipótesis. Nos lo dicen en la redacción del problema. Nos dicen que el triángulo es isósceles. Bueno, si este triángulo es isósceles, podemos decir que este lado es congruente con este. El lado AB es congruente con el lado AC. Y esto por definición de triángulo isósceles, ¿verdad? O por uno podemos decir. Si en uno dijimos que el triángulo es isósceles, entonces por uno podemos asegurar. Bueno, AD es mediana. AD es mediana del triángulo ABC y es correspondiente al lado no congruente. Entonces AD es mediana del triángulo ABC sobre el lado BC. Esto por hipótesis también y construcción, ¿verdad? Porque no nos dan la imagen, podemos decir por hipótesis y construcción. Porque la figura no nos la dan, nosotros hicimos la figura, entonces podemos decir que esta es la mediana al lado no congruente del triángulo, por lo tanto, ¿cómo se llama? Si nosotros la trazamos será por construcción, porque como no nos dieron la imagen, el dibujo, podemos decir que por hipótesis AD es mediana, eso es lo que nos están hablando, de la mediana correspondiente al lado no congruente, ¿no? Y por construcción porque nosotros hemos hecho el dibujo. Podemos decir que AD es congruente con AD. AD es congruente con AD. Esto por la propiedad de identidad, todo segmento es congruente consigo mismo. Propiedad de identidad. Propiedad, identidad, todo segmento es congruente consigo mismo. Si AD es mediana del triángulo, entonces significa que viene a dar al punto medio, ¿verdad?, de este segmento. Por lo tanto, este segmento es congruente con este. BC, BD, 5, BD es congruente con DC por definición de mediana. Si es mediana, en 3 lo dijimos, ¿no? Si AD es mediana, entonces viene a dar al punto medio del segmento BC. Entonces, por 3, digamos, ¿no? Por 3 dijimos que AD es mediana, entonces viene a dar al punto medio. Bueno, entonces nosotros podemos decir que el triángulo ABD es congruente con el triángulo ADC o ACD por lado, lado, lado. Triángulo triángulo ABD, ¿verdad? Este lo podemos señalar ahí. Este triángulo
es congruente con el triángulo ACD. Es congruente con el triángulo ACD por el criterio lado, lado, lado. Por lado, lado, lado. Bueno, si esos dos triángulos son congruentes, significa que este ángulo es congruente con este, ¿verdad? Porque son ángulos correspondientes de triángulos congruentes. Entonces, ángulo sería BAD, ángulo BAD es congruente con el ángulo, sería CAD, CAD con este, ¿no? CAD. Este por ser ángulos correspondientes de triángulos congruentes o por ser partes correspondientes, pero como son ángulos, por ser ángulos correspondientes de triángulos congruentes. De triángulos congruentes. Bueno, y si este ángulo es congruente con este, significa que este bisectriz del ángulo BAC AD es bisectriz. Pero es que no es eso lo que nos están diciendo que demostremos, lo que nos dicen que demostremos que AD es perpendicular a BC, ¿no? Bueno, entonces este paso no sería así, ¿no? Lo que podemos decir es que el ángulo BDA es congruente con el ángulo CDA, porque lo que tenemos que demostrar es que este mide 90 grados y que este mide 90 grados también. Pues sí, también teníamos que decir que sí, este ángulo es bisecado por AD, ¿verdad? Entonces, no importa en qué orden lo hagamos, para seguir un orden más lógico podemos asegurar esto, ¿no? Que AD biseca el ángulo BAC y entonces ya estaremos cumpliendo con esta parte, ¿no? Y nos faltaría decir que AD es perpendicular al lado de la base del triángulo isósceles, ¿verdad? Entonces sí, podemos decir que pudimos haber dicho incluso acá, antes, ¿verdad? Podemos cambiar este orden para terminar en el orden de la proposición que nos están dando. Esto lo podemos quitar de momento. Y entonces decir en el paso 7, ¿no? Que este ángulo BDA es congruente con el ángulo CDA, que son ángulos correspondientes. Ángulo BDA es congruente con el ángulo CDA, o sea, este ángulo, ¿no? Este ángulo es congruente con este. Estos dos ángulos son congruentes. ¿Por qué? Porque son ángulos correspondientes. De triángulos congruentes, ¿no? Lo que teníamos acá. Por ser ángulos correspondientes de triángulos congruentes. Sería la misma justificación que la otra, ¿no? Bueno, pero lo que tenemos que decir es que esos dos ángulos miden 90 grados. Si son congruentes, también podemos decir que son adyacentes porque comparten un lado y comparten el vértice, y además son suplementarios. Son suplementarios porque la suma de ambos sería 180 grados, y como son congruentes, entonces la medida de cada uno de ellos es 90 grados. Entonces podemos decir que la medida del ángulo BDA es igual a la medida del ángulo
CDA, que es igual 90 grados. ¿Por qué razón? Porque son adyacentes y suplementarios. Ángulos adyacentes serían dos ángulos que comparten un lado, el vértice, que comparten un lado y el vértice. Eso, entonces estos dos son adyacentes, comparten el vértice y comparten un lado. Y además son congruentes. Entonces, si, ¿cómo les dijera? Son suplementarios porque están sobre una recta, ¿verdad? Los lados opuestos, ¿verdad? El DB y el DC son opuestos. Por lo tanto, sería un ángulo de 180 grados, el ángulo BDC. Entonces son suplementarios y además son adyacentes, entonces son congruentes. Y sus medidas tienen que ser 90 grados. Por ser congruentes, ya dijimos que son congruentes, no vamos a repetir eso. Por ser adyacentes y suplementarios. Además son congruentes. Si son suplementarios significa que sus medidas suman 180 grados. Entonces, este ángulo más este suman 180 grados. Además son congruentes. Entonces significa que cada uno mide 90 grados. Y de aquí se puede ver que son adyacentes, ¿no? Comparten el vértice y comparten un lado. Entonces, comparten el vértice, comparten un lado y son suplementarios, son ángulos cuya medida es igual a 90 grados. Entonces, por tanto, podemos asegurar que AD es perpendicular a BC, o sea, la mediana correspondiente al lado no congruente de un triángulo isósceles es perpendicular. Eso fue lo que nos pidieron acá, ¿no? Bueno, entonces ahí está demostrado, aquí decimos por 8, ¿verdad? Por lo que afirmamos en 8, por 8. En el paso 10 vamos a continuar como que fuese una sola demostración, ¿no? Ya demostramos que la mediana es perpendicular al lado no congruente de un triángulo isósceles y que además la mediana biseca al ángulo opuesto a la base. Entonces nosotros podemos decir que el ángulo BAD es congruente con el ángulo CDA. Ángulo BAD es congruente con el ángulo CAD. O sea, BAD es este ángulo, este de acá. Y CAD es este de acá. Entonces estamos diciendo que esos dos triángulos son congruentes. ¿Por qué razón? Porque dijimos que estos dos triángulos son congruentes. Aquí lo tenemos en el paso 6, ¿no? Entonces, ¿cuál es la justificación? Pues esta misma, ¿no? Ya lo habíamos dicho anteriormente y lo habíamos borrado porque nos habíamos adelantado, ¿verdad? Primero estábamos determinando que los triángulos, bueno, que esos dos ángulos eran congruentes y por lo tanto era bisectriz, ¿no? Pero primero nos pedían que demostráramos que era perpendicular la mediana al lado no congruente y después que demostráramos que la mediana biseca al ángulo opuesto a la base, no congruente, al lado no congruente, ¿no? Entonces, ángulo BAD es congruente con el ángulo CAD. Este ángulo es congruente con este, por lo tanto este es bisectriz. Entonces en el paso 11 decimos AD biseca al ángulo BAC, que es el ángulo opuesto a la base, ¿no? Opuesto a la base no congruente del triángulo isósceles, a la base o al lado no congruente del triángulo isósceles. Y esto lo decimos entonces por 10, por lo que afirmamos en 10. Si los ángulos son congruentes, entonces la recta o el lado que comparten, ¿verdad? En este caso también es bisectriz del ángulo
del ángulo al que lo dividen, ¿no? Al que dividen. Entonces ahí tenemos la demostración del inciso C, problema 1.28.